Bueno, buenas noches, querido público, y bienvenidos a otra emisión de Será Injusticia. Como siempre les digo y los molesto, síganos en las redes, será_injusticia en Instagram, el YouTube de Canal 22 Web, gracias a Canal 22 por grabar en sus estudios. Bueno, en el programa El Día de la Fecha tenemos una invitada especial, la doctora Ana Laura Díaz. Ella es abogada, fundadora de dos proyectos jurídicos que nos viene a contar hoy, uno que es Rupturas Inteligentes y el otro Mentorías para Abogados. Bienvenida, doctora, y gracias por acceder a venir a este espacio. Bueno, muchas gracias. Para mí es un honor que me hayan invitado. No, por favor, gracias a vos. Bueno, queríamos hablar un poquito del tema de los proyectos que tenés. Creo que vos querías arrancar con Rupturas Inteligentes, sí. Pero contame un poco, vos querías contar un poco tus antecedentes, cómo empezaste la carrera. Danos un panorama de ese temita. Bueno, yo me recibí en el año 93, sí. No vengo de familia de abogados, entonces fue remarla al principio. Totalmente. ¿No? La facultad, como todos lo sabemos y lo padecemos, no nos prepara para lo que es la práctica profesional. Y yo empecé a trabajar con un abogado en un estudio en donde de alguna manera lo que me dijeron es, ahí tenés la biblioteca. Arreglate, ¿no? Es verdad que en la facultad te da mucha teoría, ¿no? Como que sabés, y de memoria te diría, ¿no? Claro. Como que estudias mucha ley de memoria, pero al momento de ejercer uno sale medio, que me parece que por eso también el tema de tu mentoría para abogados, claro. ¿No? Porque uno para orientar un poco a los nobles profesionales. Claro, y vos sabés que me pasó que la primera vez que fui a tribunales a ver un expediente tampoco me habían explicado cómo verlo. No, eso es... Y agarré, me acuerdo que fui, al principio yo trabajaba en un lugar donde se asesoraba a sindicaturas concursales. Bien. Y voy al juzgado comercial y pido la quiebra de Fabier Dubois. Fabier Dubois era el juez. Me equivoqué, miré mal la ficha. Entonces todos empezaron a reír en la mesa, fue mi primera, ¿no? Mis primeras armas. Sí, sí. Yo, como autodidacta, lo que hacía, por ejemplo, me iba a la puerta, en la época que se hacía la procuración, iba a la puerta de los juzgados y miraba cómo se pedía, como claro, para que no se dieran cuenta que uno no tenía experiencia y no sabía, ¿no? Además uno, perdóname, cuando empieza, viste, está como comidoso, viste, no sabe, claro. Se piensa que se van a reír por cualquier claro, cosa que por diga, cualquier ¿no? cosa que digas. Entonces, bueno, así fue que fueron transcurriendo las primeras cuestiones, las primeras reuniones. Yo trabajaba con alguien que yo miraba mucho, ¿no? Sí. Al principio me parece que lo importante es observar a alguien que tiene más experiencia, total. Como para ver cómo se mueve, cómo actúa, cómo interactúa con los clientes e ir aprendiendo desde afuera, ¿no? Y observando más que nada y escuchando. Conocí a una abogada que me ofreció dar clases de derecho procesal, como yo iba a diligencias, hacía mucha práctica, iba a embargos, lo llevaba adelante, entonces a mí me gustó siempre la práctica. Bien. Empecé a dar clases en la UBA y así estuve 10 años dando clases de derecho procesal. Pero bueno, ahí ya estabas más canchera con la parte procesal, ¿no? Claro. Ahí ya como que te largaste ya. Pero mis clases eran, vamos a llenar una cédula. Claro, claro. Temas ¿no? Está bien, temas prácticos, sí. Porque uno
¿no? Mucha teoría, pero después no sabe hacer una cédula. Y les decía, y les recomendaba, y les decía, vayan a los juzgados, párense en la puerta, vean cómo se pide, vean cómo es el trato con el empleado de la mesa de entrada. Siempre es preferible hablarle de usted, porque eso genera distancia y permite hacer otro tipo de planteos. Perfecto. ¿No? Bueno, después de la universidad pasó que llegaron mis hijos. En la vida de las mujeres viene la etapa de la maternidad. Y decidí dejar de dar clases porque eran horarios muy tremendos, ¿no? O muy temprano a la mañana o muy tarde a la noche. Y ahí fueron apareciendo otras cuestiones. Seguí ejerciendo y vino la primera ruptura profesional, ¿no? Que de alguna manera Rupturas Inteligentes surge de ahí. Ah, bueno. Y ¿cómo hacer la primera ruptura? Las primeras rupturas uno las hace como puede. No sale lindo, no sale prolijo, no sale bueno, ¿no? Y se va como puede. Terminó en un proceso judicial que finalmente terminó con un acuerdo. Como se ve que no había aprendido lo suficiente, volví a asociarme con otra persona. Bien. Y bueno, y vino la segunda. En la segunda fuimos a mediación, como para terminar de desarmar. Y ahí, después de años, me di cuenta que ambos habían sido mis maestros porque yo tenía que ejercer sola, ¿no? Mirá. Y ejercer la profesión sola para mí fue liberador. Yo creo que nací para trabajar sola, ¿no? Necesito esa libertad. Y dentro del marco de la libertad tiene que ver también con mi forma de ejercer, porque Rupturas Inteligentes me permitió dar un abordaje distinto del derecho, un abordaje más parecido a mí, porque no hay que desconocer que yo elegí ser abogada en un país en donde sistemáticamente se viola la ley, ¿no? Sí, entonces, totalmente. ¿Cómo hago para no sentirme frustrada continuamente? Bueno, vos como que veías la necesidad de como darle una vuelta de tuerca, ¿no? O sea, al sistema, digamos, ¿no? Queriendo ver algún vericueto, ¿no? Para poder, digamos, cambiar un poco el sistema, ¿no? Desde adentro. Sí, creo que viste que uno a veces en la vida tiene que encontrar aquello que le permite encontrar su misión. Total. ¿No? Y yo entendí que mi misión era acompañar procesos, porque yo había atravesado esos procesos. Entonces, al poder atravesarlos y poder salir bien de esos procesos, uno puede acompañar a alguien que lo tiene que atravesar. Y de alguna manera ir desarmando esos obstáculos que la persona va encontrando y que no le permiten avanzar. Total. Bueno, esto de alguna forma al principio Rupturas Inteligentes yo no lo desarrollaba, hice la marca, la registré y vino la pandemia. Bueno, que nos afectó a todos por igual, ¿no? Y vinieron las redes sociales. Claro, ¿no? ahí está. Y al principio me acuerdo que en el... Perdóname, vos ya tenías como Rupturas Inteligentes, ya esa marca la tenías previo a las redes, digamos. Previo a las redes. No la había, no había desarrollado, pero no. Está bien. Pero digamos, la génesis, la idea ya estaba. Estaba porque lo que a mí me parece fundamental es esto. Yo tengo una concepción en donde yo puedo, cuando se plantea un caso, yo busco la solución afuera de la caja. Perfecto. Y después que encontré la solución, veo cómo lo encuadro. Claro, está bien, ¿no? Está bien. Porque si yo si yo trato de encontrar la solución dentro de lo que es el código, no la voy a encontrar. No, obvio, es lo que más o menos estuvimos hablando un poco, ¿no? Fuera de cámara. El derecho positivo tiene muchas regulaciones, pero tal vez en la vida real hay cosas que quedan afuera, ¿no? Claro. Entonces está bien lo que decís vos, ver humanamente, ¿no? Digamos, humanamente, en la realidad, cómo puedo resolver, ¿no? Esta situación, este conflicto. Y ahí veo amoldarlo, que en realidad es como que el proceso, yo veo que muchos jueces y muchos abogados lo hacen al revés, a ver qué norma, y aplican como deshumanizadamente el derecho, digamos, sin importarle las personas. Eso me parece que tu enfoque es más centrarse en la persona, ¿no? En el conflicto de la persona y ver cómo le podés resolver. Sí, y a mí me gusta pensar, es como un paralelo, tanto en lo que es Rupturas Inteligentes como en mentorías para abogados. A mí lo que me gusta pensar es que la persona tiene que autogestionar.
Eso está perfecto. Sin dependencia. Sí, sí. El abogado es una circunstancia frente a un problema puntual que esa persona tuvo y tuvo que recurrir a digamos, a ayuda porque no podía sola. Ahora, en ese proceso, la persona tiene que poder adquirir todas las herramientas que le va dando ese transcurrir del proceso para que una vez que termina ese proceso no es la misma persona, ¿no? Exactamente. Y esas herramientas se las lleva y la próxima vez que tiene un conflicto lo puede encarar desde otro lugar, ¿no? Sí. Bueno, con las mentorías es más o menos lo mismo. Yo no contesto preguntas, doy herramientas para que los abogados vayan encontrando sus propias respuestas. Perfecto. Y lo que me parece fundamental es esto. A mí lo que me gusta es lo disruptivo. Yo evidentemente elegí una profesión muy rígida, pero claro, a mí me encanta la flexibilidad, ¿no? Y entiendo que en el derecho se puede plantear todo. Y la cuestión es encontrarle la vuelta. Muchas veces en un primer momento uno dice, no se puede. Y le damos otra vuelta y ya encontramos una endija. Y por esa endija podemos entrar y ahí se hace la luz, ¿no? En donde encontramos el fundamento del planteo que tenemos que hacer. Creo que podemos convertir nuestra profesión en creativa, ¿no? Totalmente, no me cabe duda. Estábamos hablando justamente que hay como una parte actoral, ¿no? En la profesión, o sea, hay una parte creativa, digamos, no tiene que ser todo tan rígido, ¿no? Sí. Eso estaba... Y vos sabés que yo me acuerdo al principio, viste que cuando salimos de la facultad, mucho desconocimiento lo ocultamos a través de la soberbia, es ¿no? Verdad, sí. Y nos creemos que sabemos todo. Entonces nos pasa que vamos a una primera audiencia y un abogado avesado nos da no quiero decir, pero sería como un golpe, un cachetazo de realidad. Jurídico, ¿no? Decir, ¿no? Un cachetazo claro, jurídico. Un cachetazo jurídico y uno dice, no sabía. Claro. Esto es así. Bueno, con los años aprendí esto puede ser así. Claro, está ¿no? Bien. No es rígido. Claro, y si puede ser así, puede ser de otra manera. Entonces, cuando uno no habla en absoluto, es más fácil volver atrás que si uno lo da como dogma. Totalmente, sí. O como afirmación. Sí. Entonces, lo que me parece es esta ductilidad y esto lo aprendí con los clientes también, y con la vida. Sí. Porque en este recorrido de rupturas inteligentes, yo para mi desarrollo personal, he transitado cuestiones que no son jurídicas. Entonces, todo esto ha enriquecido el servicio que yo brindo. Y en este camino de recorrer, lo que uno puede ver es esto. Alguien llega a tu estudio y te hace un planteo. Total. Bien. Ese alguien estuvo con otra persona que tiene otra visión de la misma situación. Entonces, ¿yo qué defiendo? ¿Lo que estoy defendiendo que me dice esta persona es la verdad absoluta o es su visión? Sí. La otra persona tiene otra visión. Si yo trato de imponer una visión por sobre otra... Es muy difícil que se resuelva el conflicto, ¿no? Exactamente. Yo lo que tengo que considerar es, hay distintas visiones. Y ahí voy a citar un ejemplo que me gusta mucho. Hay una película que se llama Point of View, que es un atentado en España. Sí. Entonces, el atentado es visto desde diferentes posiciones, ¿no? La persona que pone el artefacto que va a explotar, la víctima, la policía, el ministro que va a dar el discurso. Entonces, esto lo que te permite ver es que en un conflicto hay muchas visiones. Total, sí. Entonces, ¿por qué no buscamos los puntos de contacto y trabajamos en eso como para tratar de llevar esto a buen puerto? Creo que el trabajo en rupturas inteligentes consiste en esto, ¿no? Desde ya, en ver a la persona por sobre el conflicto, en entender que a veces cuando nosotros estamos tratando de desarmar un conflicto hay tiempos y los tiempos marcan que muchas veces nosotros empujamos para que algo se resuelva y no es el momento, ¿no? Entonces respetar el tiempo del cliente es importante porque cuando lo apuramos o lo presionamos, él no solo recibe la presión de la contraparte, sino la de su propio abogado. Claro. Eso es como que muy peligroso porque lo predispone ya mal directamente, ¿no? Como que el que me tiene que defender me está jugando en contra, ¿no? Claro. Se puede ver de esa manera. Y sube las defensas porque se siente atacado. Claro. No, está bueno lo que planteás, está buenísimo. Entonces,
creo que por ese lado viene el abordaje diferente de rupturas inteligentes, desde el momento de la consulta, porque también aprendí con el ejercicio de la profesión que una consulta no es escuchar hablar a alguien, no. Una consulta es, esa persona viene con un problema, yo lo que tengo que hacer es analizar en profundidad ese problema y necesito elementos para esto. Entonces, la consulta que yo planteo es, yo tengo una charla telefónica con la persona, me pongo en tema, después de esa charla telefónica, si nos ponemos de acuerdo en los honorarios, yo le paso un cuestionario que la persona tiene que contestar. El cuestionario, ¿qué hace? Es el marco de la consulta, ¿no? Es, uno yo también disculpame, te interrumpo. Para enmarcar el caso también vos tenés que tener los datos, ¿no? Claro. Del caso en concreto, para poder ubicarte y poder resolverlo, ¿no? Está bien. Y además, esto es lo que yo tuve a la vista a la hora de analizar el caso, y no esto que está afuera. Esto. Bien. Entonces, esto le da seguridad al abogado y le da seguridad al cliente. Totalmente. Y lo que pueda surgir en la devolución ya en sí es distinto, pero lo profundo ya está analizado. Inclusive a mí me pasa por ahí con clientes que a veces te dan datos parciales, ¿no? Por eso es muy importante tener como un cuestionario con desglosado todo, porque a veces vos lo ves, le podés responder desde una primera consulta verbal una cosa, pero después cuando profundizás, ¿no? Surgen diferentes cuestiones. Eso sí está bueno. Claro. Entonces, y la devolución que se pacta una vez que la persona contesta el cuestionario y se hace el análisis en profundidad del caso y del contexto, porque el contexto también es importante, pactamos una devolución. Bien. Y la devolución a veces dura entre 2 horas, 2 horas y media, en donde uno le saca el jugo, porque uno explica con lujo de detalles qué es lo que se está discutiendo, en qué hay que profundizar, qué es lo que se puede hacer. Luego de lo cual, yo le mando un resumen al cliente por mail con mis sugerencias. Perfecto. ¿No? Porque sé que también cuando la gente viene a una consulta, si de repente recibe un montón de información, es como que se ve desbordada y hay muchas cosas que no va a retener. Entonces, lo principal va a estar en un mail, una ayuda de memoria. Después se verá. Con esto, la persona sabe dónde está parada jurídicamente y qué puede hacer. Y después, si quiere que yo acompañe ese cómo, yo paso un presupuesto de honorarios, pero la persona elige lo que quiere hacer. Entonces, acá está la autocomposición de la que yo hablo, que me gusta a mí, ¿no? No es que el abogado le dice, hagamos esto. No. El patrimonio que está en juego es el del cliente. ¿Qué querés hacer? ¿Qué orden de prioridades? Porque muchas veces hay un montón de cuestiones. ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo me ordeno? Inclusive lo que estábamos hablando también fuera del aire, que vos me decías, hay muchas cuestiones que a veces son para un psicólogo, ¿no? Para diferentes profesionales. Entonces, creo que vos me dijiste algo que me interesó mucho y que está bueno, que es que vos al cliente vos no le mentís, le decís, mirá, esto para mí te tiene que resolver por este lado, no un psicólogo, tratalo. Por ahí lo jurídico queda relegado a una última instancia, inclusive tal vez, ¿no? Y eso vos al cliente se lo hacés saber, ¿no? Sí, vos sabés que estoy recordando un caso en donde yo asesoraba a un señor que había estado conviviendo mucho tiempo con una señora y ellos habían hecho un cese de convivencia. La verdad que la convivencia... ¿Casados o sin casarse? Sin casarse. Sin casarse también, convivencia. Convivencia. Y ellos había sido una sociedad muy productiva, ¿no? Habían gestado varios bienes y demás. Pero había algo ahí, como algo que estaba dando vuelta, que no se resolvía, ¿no? Y esto tenía que ver con, la señora había ayudado al señor a generar una marca, ¿no? A veces pasa que uno posterga el desarrollo propio por el del otro, y el otro cuando nos separamos se lo lleva, porque es de él, gran tema. ¿No? Y esto daba vueltas y vueltas, y en un momento cuando yo estaba hablando con la abogada de la otra parte, lo que le dije fue, mira, esto no es jurídico. Claro. Esto es algo que por ahí tiene que ver con, vos pones mucho pensando en apostar a algo que puede funcionar o no. Entonces, hay una parte de uno que se tiene que hacer cargo de esta postergación. En este caso, podría haber funcionado el reclamo de una compensación económica. Lo que pasa es que se habían pasado los plazos y la abogada no lo había... Mirá. Entonces, ¿cómo haces para
darle lugar a esto, porque esto está actuando como obstáculo para llegar al acuerdo. Total. Entonces se buscó una fórmula que no Sí, fue sí. perfecta, pero que permitió a través de una corrección en el reparto de bienes compensar esto, Bien, bien. ¿no? Y funcionó. Entonces, el poder ver estas cosas es importante, el poder decir, bueno, mirá, esto no es para acá, en definitiva lo que estamos discutiendo. A veces pasa que, por ejemplo, viene una mamá y te dice, yo quiero, bueno, pero él en la casa no hace esto con mi hijo. Entonces, yo lo que le puedo decir es esto, mirá, no existe en derecho la posibilidad de que vos controles lo que hace en la casa el otro. Claro. No existe. No hay un fundamento, Sí, no hay sí. una herramienta. Entonces, vas a tener que confiar, es la persona que vos elegiste para tener un hijo, ¿no? Y también tenés que confiar en tu hijo. Yo sé que a veces cuando son chiquitos es complicado, pero bueno, hay que aceptar que cuando las personas se separan, hay dos casas. Yo me acuerdo de una profesora que tuve en la especialización de Derecho de Familia, que decía que cuando las personas se separan, los chicos pasan a vivir en dos casas y es como dos ciudadanías, en donde las reglas son distintas. Sí, sí, sí. Y hay que poder respetar las reglas del otro sin imponer las propias, ¿no? En todas partes. Sí, sí. Y como venís diciendo vos, tal vez es una cuestión más, ahí ya más de hecho, más, ¿no? Más para tratar, o inclusive con un terapeuta, que más una cuestión de derecho, donde no Sí. hay normas, digamos, No. que digan, ¿no? Está bien. Y si vieras la cantidad de cuestiones que se dan por repetición, en donde, ¿cómo decirte? Por ejemplo, cada 11 años hay un proceso, ¿no? A los 11 años, por ejemplo, en una familia a los 11 años el padre se separa. A los 11 años vuelve a tener otra pareja. A los 11 años la pareja fallece. O sea, hay patrones que se repiten. Y a veces los hijos, cuando eligen una pareja, siguen repitiendo este patrón. Repítenlo, sí. Entonces, es importante ver esto. No digo que es mágico, pero es importante porque esto también forma parte del asesoramiento que nosotros tenemos que dar y ese contexto lo tenemos que considerar como algo que por ahí sería importante que la persona que estamos asesorando pueda ver. Sí, sí. ¿No? Un asesoramiento más integral, digamos. Total. No solo desde los abordajes, no solo desde lo jurídico. No solo desde lo jurídico, yo cuando es necesario y por ahí la gente tiene un acompañamiento terapéutico, hablo con la terapeuta. Porque a veces se entremezclan las cuestiones. Sí, sí. Entonces, si yo no puedo canalizar esto a través de la terapia, lo meto en lo jurídico y obstaculiza el trabajo jurídico. Sí, sí. Entonces, esto no es de acá, esto es de acá. Entonces, hablando con la terapeuta y diciendo, a ver, ¿por qué no hablamos, por qué no ves de si se puede tratar este tema? Porque es algo recurrente en las reuniones jurídicas. Entonces, la terapeuta dice, yo no lo había visto, no lo había pensado, vamos a traerlo. Y es como un trabajo, a mí me gustaría, en los casos de familia, que hubiese un acompañamiento simultáneo, terapéutico y jurídico. Sí, sí. Porque de esa manera cada uno se ocupa de lo suyo y puede llevar a buen puerto el caso, ¿no? Hay mucho conflicto hoy por hoy que es más vincular que jurídico. Totalmente, sí, sí. Que uno por ahí a veces se piensa que un acuerdo le va a resolver la cuestión, pero haces el acuerdo y los problemas siguen, no te resolvió nada, digamos, lo jurídico. Porque es más profundo que eso, es más profundo que eso. Por eso es importante lo que decís vos, hacer como un seguimiento, digamos, en paralelo, ¿no? Interdisciplinario, ¿no? Interdisciplinario. Y lo que yo te diría es esto, si lo pensamos, y por ahí voy a empezar a hablar un poquito de lo que es mentoría para abogados. Mentoría para abogados también surge, lo primero que tengo que decir es que parece que ninguno de mis dos hijos va a estudiar Derecho. ¿No? Se queda conmigo la profesión. Y entonces yo me puse a pensar para mí misma, ¿qué hago con todo este bagaje de conocimiento, con todo lo que generé? ¿No? Entonces, una como forma... te viste con la necesidad de tengo que soltar este conocimiento a alguien, ¿no? Compartir la experiencia, ¿no? Entonces, yo hago terapia y mi terapeuta es maravillosa y me ayudó a ir encontrando la vuelta a esta idea. Y encontramos, con la persona que me ayudó a encontrar la marca de rupturas inteligentes, me habló del mentor y yo dije, es por acá, ¿no? Mirá, pero el mentor pensado desde otro lugar, el mentor pensado como el tutor de la plantita, ¿viste? Que ayuda a que crezca, no como el que te contesta preguntas, el que lo hace por vos, el que te ayuda a hacerlo por vos mismo, ¿no?
Igual sin sabés que generar me parece, dependencia. eso está bueno. No, me parece que con la proliferación de las redes, viste, como que medio que se desdibujó la figura, me parece, de la mentoría, porque viste que hay muchos que venden cursos, muchas cosas de esas, como que desdibujaron y le sacan prestigio, pero digamos, hacerlo, o sea, hacer ese trabajo bien está bueno, es una Es, cuestión que me parece que hay que profundizar, ¿no? lo que tiene de bueno es que el tema de la mentoría, voy a hablar un Sí, poquito sí, particularmente del acompañamiento para abogados noveles, sí, sí. es acompañamiento uno a uno. Perfecto, Entonces sí, yo sí, te ayudo es en tu personalizado. caso. Vos traes el caso y Sí, sí, analizamos tu caso y vamos perfecto. llevando y desarrollando el caso. Em, entonces, cuando es uno a uno, es diferente, porque Total, además total. trabajamos sobre el caso concreto, no sobre algo de Sobre algo laboratorio. abstracto, está bien, está bien. ¿Sí? No algo que puede llegar a pasar y que solamente ocurre en la imaginación. No, 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 estamos no. hablando de un caso concreto con una persona que está involucrada y un planteo que está de alguna manera trayendo una pretensión respecto del patrimonio de ese cliente Sí, que sí, estamos sí. defendiendo o que estamos tratando de conseguir. Vas a la realidad, vos lo asesorás en su camino profesional, en la Exactamente. realidad, no en lo abstracto. No. Porque viste que hay mucho consejo motivacional, que eso es medio abstracto, ¿no? Por eso está bueno diferenciar, ¿no? Sí, muchos no me van a querer por lo que digo, Sí, pero sí. para mí el coaching es una herramienta, no Claro, es una profesión. claro, claro, Pero tal bueno, cual. es una concepción mía, es Que mi... está bien, o sea, no, hay acá gente, no. hay gente a la que le funciona Sí, y está por bien. eso, o sea, Eh, acá no y menospreciamos a nadie, digamos, es una herramienta más, el que lo quiera hacer, pero digamos, de ahí el, el problema es cuando uno cree que tiene soluciones mágicas, ¿no? Que haciendo un curso ya está, soy un abogado profesional, no, o soy X. es que hoy el problema que vos tenés es este. El marketing implica que vos tenés que vender éxito. Bueno, Entonces, total. esto es, che, tenés una reunión conmigo Sí, sí, y vas a empezar a facturar y podés claro. plantear tu estudio. Sí, Y esto no sí. existe. De acá a un mes te vas a hacer millonario. Hay como un relato, ¿no? Marketinero Claro. que te lleva a Entonces, eso. y por eso me pareció interesante hablar de cómo fueron mis inicios y el proceso, Sí, porque sí, es todo un proceso, todo es un proceso de formación, un proceso de formación personal y profesional. totalmente. Entonces, lo que suele ocurrir cuando yo salgo de la facultad, hay gente que se recibe a los 50, Sí, ¿no? sí, O gente que se recibe a los 25. sí, sí. Cuando salgo de la facultad hay un montón de cosas que no me enseñaron. Entonces, yo puedo tratar de ir como puedo, que de alguna manera fue lo que yo traté de hacer, lleva más tiempo. Sí, sí. Uno cuenta con con algún acompañamiento, pero nada en lo que implica el tema, yo diría, más holístico, ¿no? Porque pasa Mm, que el abogado tiene problemas como todo el mundo. sí, sí, sí. Entonces, a veces esos problemas que no encuentran una resolución, yo los llevo a mi práctica profesional. Y ahí es donde entra la supervisión, Bien. ¿no? ¿Te pasó alguna vez que encontraste un abogado que defiende el caso y se pone la camiseta del cliente y es como que él es el cliente, se transforma en el cliente? Entonces, Claro. en lugar de vos de tener a ese colega al lado tuyo viendo el caso para ver cómo lo podemos Mm, arreglar, lo tenés enfrente, sosteniendo que lo que él dice es verdad y que su cliente esto y que su cliente el otro, ujú. con lo cual, ¿cómo haces para trabajar en esa situación? Entonces, en la supervisión lo que vemos es qué es lo que te está llevando a ese lugar de Bien, bien, bien. desorden, ¿no? ¿Qué es lo que te lleva a ese desorden? ¿Qué hay? O sea, ¿qué ves enfrente vos? ¿Qué es lo que vos no transitaste en tu propia Ah, desarrollo bueno, está personal, bueno. que lo estás metiendo acá en en el tema del cliente y en lugar de ayudarlo lo estás obstaculizando, ¿no? No todos están preparados para esto. Vos Está pensás bueno. que los psicólogos tienen supervisiones. Totalmente, sí, tal Entonces, cual. ¿por qué no hacerlo los abogados? Claro, los abogados no. Y Está más bueno. con todo lo que nosotros tenemos que atravesar, Sí, ¿no? sí. Que no Y, tenemos práctica, no tenemos residencia, no claro, tenemos claro. nada que Y nos y prepare. con los intereses que manejamos, ¿no? Ujú. Que sería importante, sí, sí. Exacto. Y bueno, y después está el otro servicio que es la asesoría, que por ahí es un abogado que no quiere hacer el encuadramiento jurídico, me dice, tengo este caso, quiero ver qué hago y cómo lo hago. Entonces, yo pienso por esa persona y, Claro, claro. ¿no? Pero tanto la supervisión como la asesoría están dirigidas a abogados que ya ejercen la Sí, profesión sí, por sí. abogados recibidos, Mien- nobles, ¿no? Jóvenes. claro, y mientras que,
o sea, que ya ejercen y que pueden llevar un proceso adelante. Sí, claro. El acompañamiento abogado novel es el que salió recién de la El que recién facultad está. con el diploma bajo Sí, el sí, brazo, el que no pensando sabe. que terminó, Sí. llegué, ay, recién empieza. Claro, recién empieza el largo camino, El ¿no? largo En esta camino. profesión. Y sugerencia, además del diploma, yo diría que hay que ir buscando una compañía de seguros para responsabilidad civil, Sí, ¿no? sí. Porque yo con mis 30 años tengo un seguro de responsabilidad civil, con lo cual más cuando Sí. recién uno empieza y Claro, hay claro. amplia chance de poder cometer algún Sí. que otro error, Que puede, ¿no? que puede estar más sujeto a esto, ¿no? A cometer algún error, ¿no? Sí, claro. Entonces me parece que la mentoría para mí es como, no sé, es como una residencia pensada para vos. Perfecto. Sí, sería como un segundo práctico, digamos, como el práctico que tenés en Claro. derecho, pero ya con más acompañamiento, porque también el práctico de la facultad también tenés muchos alumnos, ¿no? Es como medio, ¿no? Acá es personalizado, uno a uno, Personalizado. y vos brindando tu experiencia personal. Que eso Exactamente. es importante, porque lo mismo que te digo de los mentores, ¿viste? Uno por ahí da consejos que no vivió, eso no sé, no tiene valor. Vos estás brindando tu camino, tu experiencia y ves que se repiten patrones, ¿no? Ves cómo se manejan, ¿no? Diferentes personas, diferentes abogados y vos brindás esa experiencia. Eso me parece que le da valor, ¿no? al proyecto. Sí, yo creo que es lo que yo pude hacer, que me parece que es lo que a mí me gusta transmitir, es que yo pude encontrar la forma de adaptar el derecho a mí. Perfecto. Cada uno puede hacer Perfecto. esto. O sea, todos estamos en posición de encontrar cómo quiero ejercer el derecho yo, qué clase de abogado quiero ser. Total. Y lo tengo que descubrir. Y creo que la mentoría va también por ahí, que vos descubras en qué sos bueno, en qué te destacás, qué hace que tu servicio sea distinto del otro para que uno elija tu servicio y no elija al otro. ¿En dónde está el valor diferente que vos das? Está bueno. ¿No? Y si uno no lo tiene, obviamente, o sea, se buscarlo, desarrolla. porque a veces muchos no lo encuentran también, Claro, puede claro. pasar. Pero buscarlo y centrarse y ver, a ver, yo soy bueno en esto, en esta rama, en esta otra, Claro. y desarrollar esa habilidad que uno tiene dentro del... Por supuesto. Acá estamos hablando de lo jurídico, ¿no? Pero en todos los rubros de la vida, Por obviamente. supuesto, por supuesto. Y a veces pasa que justamente esto, ¿no? Que la habilidad está un poco escondida. Bueno, Entonces está la bien. tenés que buscar y tenés que explorar distintas Sí, cuestiones. sí. Por eso hay veces que uno empieza, no sé, haciendo derecho comercial, después pasa al derecho laboral, después Claro. pasa al derecho civil. Entonces, ir encontrando en dónde es que yo me siento más cómodo, Sí. en dónde puedo aportar más. Y una cuestión que me parece importante para los abogados que deciden empezar a ejercer, aún de grandes, habiéndose recibido de grandes, es que ellos cuentan con un diferencial, la experiencia de vida. Totalmente. Entonces, totalmente. Lo que nosotros tenemos que ver es poder ver eso. Para poder ver eso hay que ampliar la mirada, no quedarnos solamente con... ¿Viste? Me parece que la experiencia de vida de una persona que recorrió 50 años y que se recibe abogado es distinta a quien tiene 23, 24 o 25 y se recibe, ¿no? Y si tenemos que hablar de una cuota alimentaria, no es lo mismo que hable alguien que por ahí transitó por esa situación que alguien que no. Sí, una persona que tenga hijos, que tenga nietos, ¿no? Te cambia la perspectiva. No Total. todo, digamos, no todo es jurídico, hay cuestiones de hecho que uno puede aportar, obvio. Y Totalmente. uno, obviamente, su experiencia, como decís vos, tratá de ver la endija, ¿no? Tratá de adaptar tu experiencia al derecho. Eso está bueno. Me parece que... Y el mensaje que de alguna manera me gusta compartir es esto, que ya te lo conté, que el año pasado llegué a la etapa de la ley junto con otros colegas. Contame eso, sí. Por rupturas inteligentes y mirá, por mentorías para abogados. Mirá qué bueno. Llegué a través de las redes sociales. Bien, fue el primer año que la ley, en el Día del Abogado, hizo un ejemplar con gente en la tapa. Fue como tender un puente con las redes sociales, ¿no? Y dar imagen o visión a algo que por ahí está como descartado desde el punto de vista jurídico. Que me parece que esto es... ir hacia las nuevas generaciones, porque la ley total. también, ¿no? Tiene que ir hacia las nuevas generaciones. Y yo, de alguna manera, en esa etapa me sentí el puente, porque yo tengo 56 años
y los demás tenían 30. Claro, claro, ¿no? claro. Entonces, y lo que quiero transmitir es esto. Yo llegué a la etapa de la ley defendiendo mis convicciones y por rupturas inteligentes, con mi proyecto. Perfecto. No fue con un artículo jurídico, que es lo común en la ley. Entonces, creo que en un mundo donde cada vez es más difícil diferenciarse, porque todos queremos hacer lo mismo que hace el otro, porque le resulta, es tan lindo encontrar aquello en lo que uno es bueno, desarrollarlo, vivirlo con pasión y disfrutando esto. Yo creo que es un privilegio y yo estoy muy agradecida porque la verdad, poder vivir de la profesión, disfrutar lo que uno hace, para mí no es un trabajo. Que no es poco. O sea, hoy vivir de lo que a uno le guste, te digo, es un privilegio. Es un privilegio. Es un privilegio. ¿En qué año fue la etapa de la ley? El año pasado. Ah, el año pasado, fue hace poquito. 2024, sí. Estuvimos con otros profesionales que por ahí trabajan más. Había una chica, Nadia, que hace marketing jurídico. Marketing, sí, perfecto. Después estaba también Diego Privetti. Lo invité, Diego Sí. vino al programa a hablar de derecho de consumidor, sí, Claro. sí, muy bueno el doctor. Después Esteban de Albuquerque, estaba Melina, que es del derecho al hecho. Sí. O sea, gente Varios que profesionales como que cubrían diferentes, ¿no? Abarcaban diferentes partes o rubros dentro de lo jurídico. Claro, Bueno. y vos sabés que la charla que tuvo lugar en esa situación, y después también estaba, no me quiero olvidar, María Fiorentini, que es estudiante, pero que toca la parte tecnológica del derecho, criptomoneda, qué bueno. ¿no? Que es algo Qué bueno. distinto. Y en la charla que tuvimos, lo que era interesante es esto. En un mundo de inmediatez, en donde las respuestas cada vez tienen que ser más rápidas, Total. yo lo que les planteaba es que mi métier no es así. No hay respuesta rápida. No, obvio. Yo tengo que pensar. Total. Y si el cliente no puede esperar, es un problema. Sí, sí. No sos una inteligencia artificial que das No. en unos minutos. No. Porque el abogado está acostumbrado a hacer un PowerPoint. Sí, sí. ¿No? Sí, como un... como no, algo automático, un medio. claro, ¿no? viste, te tiran es como un pádel. Sí, sí, Te se tiran, vos piensa contestás. que- Te tiran, sí, vos sí. contestás. Y yo aprendí también con los años que cuando vos le decís al cliente, ¿sabes qué? Lo tengo que pensar. El cliente dice, oye, es distinto esto. Claro. Y ve que cuando se piensa, la solución es distinta. Claro, claro. Y Tiene no hay que otra estar profundidad. y Sí, no hay sí. que estar corrigiendo. ¿Por qué? Porque me senté y lo pensé y lo analicé. El otro día me decían en TikTok, que es la última red Sí, que sí. estamos desarrollando con mentoría para abogados, me decían, qué paciencia, qué templanza, qué tranquilidad transmitís vos cuando hablas. Y yo lo que le decía es esto. Me acuerdo como si fuera el día de hoy, hace muchos años estaba en el estudio, llaman por teléfono y avisan que estaban haciendo un allanamiento a lo de un cliente. Un allanamiento con una sindicatura, ¿no? Sí. Se iban a llevar mercadería. Estaban todos desesperados, corriendo. Y yo estaba parada ahí y dije, ahora vuelvo. Y me puse a pensar y dije, ¿cómo hago para controlar lo que se están llevando? Para evitar que desaparezcan cosas. Un escribano. Listo, vamos. Hay que llamar, nosotros teníamos en ese momento una escribana que hacía actas, y vos sabés que cuando hay sindicatura concursal y escribano, tienen que coordinar el discurso para que todo lo que he escrito coincida. Bueno, fue mágico. Fue la escribana, se hizo toda la diligencia que duró un montón de tiempo, pero esa diligencia permitió que el cliente pudiera recuperar todo. Perfecto. Pero si uno entra en la desesperación del cliente, está perdido. No, está bien como decís vos. Yo creo que el buen abogado no es el que se sabe los artículos de memoria, sino el que tiene que saber dónde ir a buscar y dónde profundizar, porque no te sirve que te sepas los articulitos de memoria, lo de la Constitución, ¿no? Bla, 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 pero no lo sabés aplicar al caso en concreto. Es importante Tal cual. primero saber dónde ir a buscar, como decís vos, tomarse el tiempo para procesar, ¿no? El caso y ver, porque a veces puede tener varias soluciones inclusive. Y como decís vos, y además interdisciplinaria. Bueno, a ver, lo enfoco desde acá, esto es netamente jurídico, esto es psicológico, esto es médico, no sé, X, ¿no? Sí, Diferentes disciplinas. Total. Me parece importante lo que decís. Doc, nos quedamos sin tiempo,
Nos quedó toda la parte de tema de mentoría. Quiero que hagamos un programa que desarrollemos bien todo el tema de la mentoría, que me pareció interesante para nobles abogados, que me parece que es un laburo muy bueno que estás haciendo, así que te extiendo la invitación y queda pendiente para que vuelvas. Acepto y coordinamos para una nueva. Decí tus redes, así te pueden encontrar. Me encuentran en Instagram, rupturas.inteligente. Tengo una página web, aunque parezca como antiguo, rupturasinteligentes.com. Después tenemos también el Facebook y tenemos un canal de YouTube de Rupturas Inteligentes. Y de Mentoría para Abogados lo mismo. Tenemos la Mentoría para Abogados en Instagram, en TikTok, y tenemos un canal de YouTube donde hay videos con tips que pueden ver. Ya estuve viendo algunos reels, algunos videitos tan buenos. Así que bueno, quedamos en contacto, Doc, y hasta la próxima. Gente, muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo programa. No podrán ocultar el eco de los gritos de los que ya no están. Hoy traigo el fuego, lo verán estallar. Será injusticia, será injusticia, será injusticia.